Bom dia. É com imenso prazer que iniciamos hoje o nosso 18º webinar da Faculdade de Saúde Pública e temos o imenso prazer de ter hoje com a gente colegas da Argentina. Temos presentes a doutora Carla Visotti, que é vice-ministra da Saúde da Argentina, a doutora Anália Rearte, que é diretora nacional de epidemiologia e análise da situação de saúde, e o doutor Juan Manuel Castelli, que é diretor nacional de controle de doenças transmissíveis. A Faculdade de Saúde Pública e os colegas tomaram a decisão de fazer esse convite aos colegas argentinos pela capacidade que os argentinos, os colegas do Ministério da Saúde argentino, estão tendo em lidar com a pandemia da Covid-19. Fazendo uma metáfora com o futebol, que entre brasileiros e argentinos somos bastante amantes, não é, do futebol, eu diria que os colegas argentinos, o Ministério da Saúde argentina, o governo argentino, está sendo craque em lidar com a pandemia, enquanto o governo federal brasileiro está sendo pereba, perna de pau, em lidar com a pandemia. Então, por isso fizemos esse convite aos colegas argentinos para que possamos ver que lições a gente pode tirar dessa bela experiência que os colegas argentinos estão tendo. Tenho também junto comigo a minha querida colega Deise Ventura, que vai ter o papel de debatedor. Então, a dinâmica do evento será, primeiro, a doutora Carla Visotti, vice-ministra da Saúde da Argentina, vai apresentar as medidas que o Ministério da Saúde está adotando. Vamos também escutar a doutora Anália Rearte e o doutor João Manuel Castelli. Antes de partir para a apresentação, eu só queria dizer algo das surpresas que a vida nos reserva. Em 2008, 2009, eu tive o prazer de trabalhar na Organização Pan-Americana da Saúde em Buenos Aires e, na ocasião, eu encontrei o Dr. Carlos Visotti, com o qual trabalhamos juntos, fizemos pesquisas sobre municípios e comunidades saudáveis nas Américas e me tornei amigo do Dr. Carlos Visotti, da equipe do ISALU. Na época também, Dr. Ginés era o ministro da Saúde da Argentina. E 12 anos depois, com a organização desse webinar, tive a alegria imensa de encontrar a doutora Carla Visotti, vice-ministra da Saúde da Argentina, e saber que ela é filha do meu querido amigo Carlos Visotti. As surpresas que a vida nos reserva. Então, imediatamente, a gente passa a palavra para a doutora Carla Visotti. Eu queria imensamente agradecer a doutora Carla Visotti, a doutora Anália, o doutor Juan, e também agradecer a doutora Mirta Roses, que foi diretora da OPS e que nos facilitou esse contato, e toda a equipe da doutora Carla Visotti, que foi muito disponível para a organização desse evento. Então, imediatamente passamos para a Carla Visotti, desejando a todos um belo evento, um belo diálogo, e que lições o governo argentino pode dar para o governo brasileiro, para nós pesquisadores, para que a gente possa, quem sabe, reverter um pouco o que tem sido feito no Brasil e lidar melhor com a pandemia aqui no nosso país. Carla Visotti, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Buenos días a todos, a todas allá en Brasil. Buenos días y muchísimas gracias por las palabras, por la invitación, por el espacio. Aprovecho para mandar un saludo de mi padre, que ayer cuando Romina, mi secretaria, contó el vínculo, lo llamé y estaba siempre con muchísimos recuerdos del trabajo en OPS, en el Ministerio y de la gestión anterior del Ministro de Salud, de Ginés González García, que como ustedes contaban, estuvo ya en el Ministerio de Salud y en 2001, en un momento de mucha crisis de Argentina, refundó la salud pública con programas muy, muy importantes que siguen siendo claves ahora en este momento crítico también. Para nosotros es un honor, es una responsabilidad enorme
poder compartir la experiencia de nuestro país en relación a la pandemia y en relación a todos los aspectos que se han tomado en cuenta. Entonces, la idea, nosotros planificamos la presentación en todo el camino que recorrió Argentina en esta respuesta de esta pandemia que nos sorprendió a todos y generó respuestas extraordinarias en relación a lo que cada uno de nuestros países generó. En Argentina, una de las fortalezas más grandes que hemos tenido es el liderazgo político de nuestro ministro de Salud y del presidente, que lo ha tomado como una altísima prioridad en un país que es federal, que es uno de los países, obviamente no tan grande como Brasil, pero es uno de los 10 países más grandes del mundo, con una frontera terrestre muy, muy amplia y con también un intercambio de personas a través de aeropuertos, a través de el ingreso marítimo y a través de tierra muy, muy importante, con 24 jurisdicciones, casi 45 millones de habitantes y un país federal donde cada una de las 24 jurisdicciones es autónoma de gestionar fundamentalmente la salud. En ese sentido, nuestro presidente, con el ministro de Salud de la Nación, articulado con los 24 gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de partidos políticos diferentes, y eso ha sido una fortaleza muy grande de nuestro país a la hora del consenso y a la hora de las medidas que se implementaron en forma homogénea a nivel nacional. Esta es una videoconferencia que realizó el presidente con el ministro de Salud de la Nación, el ministro del Interior, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con los 24 gobernadores y gobernadoras de las provincias. Y en la otra foto está nuestro ministro, Ginés González García, con el comité de expertos que asesora al ministerio y al presidente, dentro de los cuales, como también comentábamos, está la doctora Mirta Roses, que fue 10 años directora de la Organización Panamericana de la Salud y ahora es la embajadora para la región de las Américas de la Organización Mundial de la Salud en relación a esta pandemia de coronavirus, y el trabajo que se ha realizado con expertos independientes y de sociedades científicas ha sido también un aval muy, muy importante en relación a la toma de decisiones, en relación a la confianza de la población y en relación a que son voceros muy relevantes en los medios masivos de comunicación para transmitir información y recomendaciones a la población. Transitando la situación de Argentina y las medidas que se implementaron, nosotros tuvimos todos en el mundo, desde fines de diciembre, esta primera alerta, con el 7 de enero cuando se identifica este nuevo virus. El 22 de enero Argentina generó la primera alerta epidemiológica. El 26 de febrero se implementaron acciones en el aeropuerto de Ezeiza, se fortificaron las que ya estaban sucediendo. El 3 de marzo, en la misma semana que muchos países de nuestra región, tuvimos el primer caso confirmado de coronavirus de un viajero que venía de zonas de transmisión. El 6 de marzo en Argentina se realizó la indicación de hacer el aislamiento a las personas que venían de áreas afectadas. Se dio licencia por 14 días para que hagan aislamiento a las personas que regresaban de zonas afectadas. El 12 de marzo se suspendieron en forma muy precoz a nivel nacional todos los espectáculos y eventos masivos. El 15 de marzo se decidió también, muy cerca, el 11 de marzo se declaró la pandemia y muy cerca de ese momento se siguieron implementando medidas en relación a la suspensión de las clases presenciales. El 17 de marzo, en conjunto con el Ministerio de Transporte, se generaron disposiciones de transporte público, de medidas de prevención, de pautas en relación a lo que es la minimización de la transmisión. Y el 19 de marzo, con menos de 100 casos y con un número muy bajo de fallecidos, en Argentina se dictó un decreto nacional, un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación,
generando una normativa homogénea en todo el país de aislamiento social preventivo y obligatorio, con una serie de 24 actividades esenciales, básicas, y el resto de las actividades productivas, comerciales o laborales suspendidas, y la restricción de la circulación de las personas para minimizar la transmisión del virus. Desde el 19 de marzo, Argentina tiene una normativa de aislamiento social preventivo y obligatorio, con una evaluación permanente del monitoreo de los indicadores epidemiológicos del sistema de salud, de la respuesta del sistema de salud, y en contacto permanente con las jurisdicciones para trabajar en conjunto en relación con las medidas que se implementan en un país federal, no solamente a nivel jurisdicción, sino también a nivel municipal, que tenemos un escenario bien diferente dentro de cada una de nuestras jurisdicciones. El gráfico muestra, digamos, el acumulado por fecha de inicio de síntomas en relación con el celeste, y el diario en relación a la fecha de inicio de síntomas en relación a las barras rojas. Nosotros hemos tenido una etapa hasta principios de mayo muy estable, y entre principios de mayo y mediados de mayo con un ascenso moderado. En el último tiempo hemos visto, a expensas del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, un aumento más rápido de casos. Ahora después vamos a ver ya la situación epidemiológica en relación a esto, porque el número de casos está circunscrito a áreas muy definidas del país, donde se están generando medidas más intensificadas. Y el 8 de junio se dicta una normativa diferente que divide el país en dos grandes grupos: los grupos de departamentos que tienen transmisión comunitaria sostenida y quienes están en una situación epidemiológica más favorable. Y en ese contexto la normativa se divide en áreas de DISPO, que es distanciamiento social preventivo y obligatorio, donde se puede trabajar en lo que es una reapertura programada de actividades, con protocolos, con medidas individuales y con monitoreo de esas actividades y de la situación epidemiológica, y con una posibilidad y autorización de salidas de la población con medidas muy concretas de distancia de 2 metros, uso de tapabocas, lavado de manos, aireación de los ambientes, de la limpieza de las superficies, y la posibilidad de encontrarse de grupos de hasta 10 personas, con obviamente la posibilidad de la jurisdicción y del departamento, del municipio, de implementar esas acciones. En muchas provincias ya hay actividades sociales abiertas, bares, restaurantes y algunas actividades deportivas. En ningún momento, en este momento tampoco del país, hay administración pública nacional, eventos masivos, deporte, espectáculos, cultura, no hay clases presenciales y no hay turismo. Eso sigue en todo el país, pero en las áreas con distanciamiento social preventivo y obligatorio, la actividad productiva, la actividad económica y la actividad social está en franca progresión. Y este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio ha sido clave para Argentina para fortalecer el sistema de salud. Argentina ha podido aumentar desde el 20 de marzo hasta el 24 de junio sus camas de terapia intensiva, con todo lo que eso significa: recurso humano, insumos, equipamientos. En el inicio de la pandemia teníamos 8.521 camas de terapia intensiva de adultos, y Argentina ahora tiene 11.668. El incremento ha sido fundamentalmente a expensas del sector público, que comparado con el sector privado tenía una situación de desventaja. Argentina pasó de tener 18.8 camas de terapia intensiva para 100.000 habitantes a tener 25.7 camas, y en el sector público pasamos a tener de 5.3 camas cada 100.000 habitantes a 10 camas cada 100.000 habitantes.
la participación del sector público en el total de camas de terapia pasó de 28% a 40%, y se redujo esta brecha que había entre el sector público y el sector privado. En relación con los respiradores, se incorporaron casi 2.100 respiradores para las 24 jurisdicciones, también se asistió a la seguridad social, el sector privado incorporó 200 respiradores, fue un incremento de casi el 40% de respiradores en todo el país, y también la participación público y privado se acortó, pasó de 35% a 49% el incremento, la participación pública en la cantidad de respiradores para las camas de terapia intensiva. También desde el Ministerio de Obras Públicas, porque lo que ha sucedido es que realmente todos los ministerios del gabinete del presidente de la Nación se han puesto a disposición, se han reformulado para dar respuesta a esta pandemia. El Ministerio de Obras Públicas ha trabajado fuertemente en generar 12 hospitales modulares de emergencia, que generaron 840 nuevas camas de terapia y que están en marcha, no solamente en áreas críticas del área metropolitana de Buenos Aires, sino también en la provincia de Chaco, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en otras áreas del interior de la provincia de Buenos Aires. Acompañada de las medidas sanitarias y entendiendo que eso iba a tener un impacto social y económico realmente importante, el Estado Nacional desde el primer día generó un programa de asistencia del Estado a quienes más iban a sufrir este impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el 20 de marzo que se inicia la cuarentena, el Banco Central de la República Argentina generó incentivos para créditos a las pequeñas y medianas empresas. El 23 de marzo se aprobó un ingreso familiar de emergencia para la población de menores ingresos, se generó un monto de dinero destinado a que reciban directamente ese grupo de personas. El 24 de marzo se suspendieron los cortes de servicios. El 30 de marzo se prohibieron los despidos sin causa por fuerza mayor. Ese mismo día se generó también un fondo específico para avalar créditos para las pymes, para pago de salarios. Se creó también el ATP, que es un ingreso para las pequeñas empresas, ¿sí? Y se amplió también créditos a tasa cero y salario complementario para las empresas, las medianas y pequeñas empresas. Solamente para ver los distintos instrumentos de Argentina para fortalecer, digamos, el rol del Estado en casi 40 millones de personas, que son casi el 90% de la población. Los menores de 18 años, el 0,7% recibe una asignación universal por hijo, por embarazo. Entre 18 y 65 años, casi el 60% reciben el ingreso familiar de emergencia, el ATP, créditos a tasa cero, pensiones, y casi el 97% de la población mayor de 65 años está cubierta por el Estado con jubilaciones y pensiones, y población específica de desocupados, inactivos, trabajadores informales y ocupaciones no asalariadas también han sido alcanzados por estas transferencias de fondos de emergencia en relación a la situación del coronavirus. Es interesante ver cómo el 68% de los ingresos está dirigido al 50% de la población que tiene menos ingresos. Los quintiles, a los deciles de menores ingresos, es mayor el aporte del Estado para poder acompañar esta situación social, económica y sanitaria de emergencia. Y en relación a lo que es el apoyo, digamos, a las pequeñas y medianas empresas para cubrir créditos para actividades o el salario de la población, fíjense cómo hay diferentes esquemas en relación
hasta los sueldos, digamos, monto de 16.875 pesos, el Estado cubre el 100% del salario neto, y a medida que va aumentando el salario, el Estado va cubriendo diferentes porcentajes. El Estado Nacional ha apoyado a las empresas privadas para pagar el salario de los trabajadores y las trabajadoras en este contexto de crisis en relación a la pandemia del coronavirus. Para mostrarles finalmente en este camino de lo que significa una decisión política con prioridad sanitaria, acompañando desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema de salud y del acompañamiento a la población más vulnerable desde el punto de vista social y económico, con ingresos, sabiendo que nunca es suficiente y que el impacto igualmente es realmente importante. Desde el inicio de la pandemia, las barras grises, el 20 de marzo, ese era el total, digamos, de los trabajadores que estaban habilitados a trabajar, y los puntos es en este momento al 18 de junio, cómo se habían en Argentina reanudado actividades, reanudado acciones en relación a todo lo que significa la mayor cantidad de jurisdicciones del país, por arriba del 80% de su actividad comercial y productiva. Y en esta diapositiva se ve muy claramente el impacto que tuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio en las industrias. Fíjense cómo antes del 20 de marzo, este es el consumo de energía por sector industrial, venía de una manera, y desde que se implementa el aislamiento y la cuarentena, solamente continuaron las empresas, la industria, que ha sido considerado como esencial, y como desde ya mediados de mayo, donde se ha diferenciado muy claramente en Argentina áreas de evolución epidemiológica muy favorable y áreas donde todavía tenemos transmisión comunitaria intensa, se ha visto un reinicio de las actividades y del consumo de energía eléctrica por parte del sector industrial en nuestro país. En relación a lo siguiente, yo le doy la palabra a la doctora Rearte, que es la directora nacional de epidemiología, para contar cómo venimos desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y poder compartir esta experiencia con ustedes. En relación a la situación epidemiológica en Argentina, un poco lo que pasaba, que mostraba Carla recién en relación a las actividades a partir del aislamiento obligatorio en Argentina, tuvimos un descenso, no un descenso, pero sí una disminución en el número de casos en muchas de las regiones, quedando algunas con transmisión comunitaria y la mayoría del país sin casos, o la mayoría de los departamentos sin casos. A partir de que se empiezan a flexibilizar algunas de las actividades, lo que empezó a suceder es que al día de hoy tenemos en estos puntos rojos donde están redondeados, son las áreas que nosotros detectamos circulación comunitaria sostenida, ¿sí? Y en el resto del país, y muchas veces a partir de casos originados o personas que han viajado desde estas áreas con circulación comunitaria, lo que se empezó a notar en las últimas 3-4 semanas es la generación de brotes, o sea, casos, y a partir de estos casos generación de conglomerados, que estamos siguiendo de cerca para intentar poder contenerlos y limitarlos, lo que lleva a que en este momento, ¿sí? Casi el 65% de los departamentos de Argentina no tiene casos registrados en los últimos 14 días, pero esto abarca solamente al 26% de la población, porque la realidad es que casi la mitad de la población se encuentra en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, si bien solamente el 13% de los departamentos registra circulación, transmisión comunitaria sostenida del virus, esto abarca casi al 42% de la población. Entonces, nuestra situación hoy está dividida en áreas muy focalizadas que tienen transmisión comunitaria sostenida, otras áreas con brotes por conglomerados y otras áreas que están al momento sin casos.
Esto se ve también cuando vemos las incidencias en cada uno de estos lugares. Tenemos muchas de las jurisdicciones o provincias con incidencias muy, muy bajas, esto es incidencia acumulada, y después tenemos lo que es Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, que son 40 municipios que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, y que todo junto eso lo llamamos área metropolitana de Buenos Aires, que es el lugar en este momento que tenemos la mayor cantidad de casos, la incidencia más alta y la incidencia de tasa de mortalidad más alta también. En relación a la distribución por sexo y edad, lo que está pasando en Argentina es un poco lo que se está viendo en el resto del mundo. La distribución por sexo es casi sin diferencias, 50,7 y 49,3, ¿sí? La mediana de edad de los casos, ¿sí?, es en población joven. Tenemos una mediana de edad de 36 años y la mayoría de los casos se ubican entre los 20 y los 40 o 50 años, que cambia notablemente cuando vamos a ver los grupos de edad de las personas fallecidas. Esto que también se vio en otras partes del mundo, si bien la mayor cantidad de casos es en personas, en adultos jóvenes, la mayor mortalidad la tenemos en los grupos de edad más grandes. En este gráfico lo que vemos es el número de casos por grupos de edad divididos por sexo, ¿sí? Vemos que en el grupo de 60-69, 70-79 y 80-89 es donde más cantidad de casos tenemos fallecidos, y lo que vemos en las líneas punteadas es la letalidad por sexo. Entonces, otra de las cosas que estamos observando es que en los varones la letalidad es bastante más elevada que lo que es en las mujeres. O sea, tenemos una letalidad más alta en los grupos de edad más altos y en el sexo masculino. Esta es nuestra curva, las barras azules son la curva epidemiológica de fallecidos por día, ¿sí? En el último mes empezamos a registrar mayor cantidad de fallecidos que coincide con el aumento en el número de casos, ¿no? Cuando vemos la letalidad, lo que vemos es que si bien tenemos mayor cantidad de fallecidos, también es que tenemos un aumento muy importante del número de casos, lo que hace es que la letalidad en este último periodo sea más baja. En este gráfico lo que vemos es la densidad de casos, un poco lo que les contaba, lo que está en gris, más transparente, es los grupos de edad, o dónde está la densidad en los casos confirmados, que es en edades más jóvenes, y lo que se observa en color lila o violeta es cómo está la edad de los fallecidos corrido claramente hacia edades más altas. Entonces nosotros tenemos en este momento la dinámica de la enfermedad que afecta predominantemente a grupos jóvenes y es más grave y con más letalidad en los grupos mayores, que es lo que se venía viendo a nivel internacional, ¿no? Y en relación a los fallecidos, ¿sí?, la gran mayoría de los fallecidos tenía factor de riesgo, solo un 20% de los casos no tenemos registrado y están en investigación a ver cuáles son estos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, claramente hay una diferencia muy importante entre los mayores y los menores de 60. La edad es un factor importante de gravedad, y la edad sumado a alguna otra comorbilidad aumenta bastante más la letalidad, ¿sí? Principalmente diabetes o enfermedades cardíacas, neurológicas, la obesidad y enfermedades que generen inmunodepresión. Y un poco contarles cómo enfocamos nosotros o cómo se aborda en el país lo que es las medidas para intentar disminuir las cadenas de transmisión o cortar las cadenas de transmisión. Estamos enfocados principalmente en dos parámetros, uno son los casos y otros son los contactos. Dentro de los casos, el gran desafío y uno de los puntos que siempre intentamos lograr es el aislamiento de los casos, ¿sí? El aislamiento de los casos a partir de que sean sospechosos. Esto que intentamos es un gran desafío, llevarlo de la teoría a la práctica, porque es algo muchas veces con algunas dificultades reales para implementar los aislamientos de los casos. Cuando comenzamos, y debido al bajo número de casos, la gran mayoría de los casos se hacía aislamiento en instituciones hospitalarias, incluso de los casos leves, ¿sí?
nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación, si bien sabemos que se pueden hacer los aislamientos domiciliarios en los domicilios, desaconsejamos o no recomendamos principalmente hacer en domicilio, porque eso hemos visto en otros lados, incluso con experiencias ya nuestras, que el aislamiento en domicilio perpetúa las cadenas de transmisión. Es difícil el aislamiento real en el domicilio, es difícil que personas con enfermedad leve realmente cumplan con todas las medidas necesarias para hacer un aislamiento domiciliario, con lo cual en trabajo con las jurisdicciones lo que se estuvo trabajando mucho es en la generación de lugares intermedios, que les llamamos, que son lugares no hospitalarios para aislamiento de pacientes leves. Esto puede ser, y cada jurisdicción ha organizado, puede ser en hoteles, puede ser en clubes, en distintas asociaciones civiles que puedan generar espacios para contener el aislamiento de los casos leves. Esto también es un gran desafío, porque lograr que las personas que están bien, que se sienten bien y que tienen pocos síntomas, accedan a estar 14 días en un centro que no es su casa, también es una dificultad que se está trabajando mucho con las jurisdicciones para intentar encontrar metodologías o herramientas para lograr que las personas se mantengan en aislamiento. Y ahora, cuando les contemos un poco la experiencia de una de las estrategias que usamos, ahí vamos a contar bien la importancia del aislamiento. En relación a las estrategias de seguimiento de contactos, otro gran desafío de pasar de lo que sabemos que tenemos que hacer a poder realizarlo realmente, que es el seguimiento de los contactos. Nosotros, cuando identificamos un caso, se identifican todos los contactos estrechos, que pueden haber estado desde las 48 horas previas al inicio de síntomas con las personas, y estos contactos estrechos nosotros lo que recomendamos de hacer es que todas las personas hagan 14 días de cuarentena. O sea, todo contacto estrecho debe de realizar 14 días de cuarentena, que es un aislamiento estricto, en su domicilio o en centros intermedios, si el domicilio no tiene las condiciones para realizar este aislamiento. Si la persona durante esos 14 días no presentó síntomas, al día 14 se determina que está ya finalizado su periodo de cuarentena y puede volver a sus actividades según la situación que esté la jurisdicción en ese momento. Si presenta síntomas, cualquier síntoma, con un síntoma que presenten, ya se considera un caso sospechoso y se hace el hisopado para determinar si puede ser un nuevo caso o no. ¿Y cómo hacemos el seguimiento de los contactos? El seguimiento de los contactos, de nuevo, cada una de las jurisdicciones, nosotros somos un país federal y desde el nivel nacional hacemos recomendaciones, pero cada una de las jurisdicciones tiene la potestad de decidir la manera en que implementa las acciones. La mayoría de las jurisdicciones han armado control de contactos a partir de contactos telefónicos diarios o 2 veces por día con cada uno de los contactos estrechos. Y otra de las actividades que ahora vamos a contar en más detalle y cómo es que surge es el seguimiento de los contactos para intentar buscar contactos estrechos que puedan desarrollar síntomas tempranamente, no por vía telefónica, sino en visitas a los domicilios, que tiene un rédito mucho más importante. O sea, es mucho más trabajoso, pero realmente ahora vamos a contar la diferencia entre buscar y seguir contactos estrechos en domicilio es muy distinto a hacerlo por vía telefónica. Bueno, como contaban Carla y Analía, nosotros teníamos claro que parte de las lecciones aprendidas de otros países era la detección temprana de casos, particularmente en aquellos lugares en donde las situaciones del análisis epidemiológico nos mostrara que hubiera comportamiento de casos por conglomerado o clúster, que era la dinámica que ocurre en la mayoría de los países, y esencialmente en aquellos lugares en donde tuviéramos la oportunidad, por la densidad poblacional y las características de acceso de la población al sistema de salud, tratar de intentar detectar los casos lo más tempranamente posibles
y poder hacer un seguimiento de sus contactos estrechos, entendiendo que entre el 70 y el 80% de los nuevos casos provenían de los contactos estrechos convivenciales de esos casos. Es así que se pensó y se diseñó el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio argentino, diseñado para intervenir en aquellas áreas en donde el incremento en el número de casos de COVID, particularmente en barrios populares, en poblaciones, vamos a decir, originarias, o en, por ejemplo, personas en contexto de encierro, pudiera llevarse una estrategia muy proactiva de la búsqueda de casos y el seguimiento de sus contactos estrechos con, vamos a decir, con un seguimiento presencial. Y esto nos permitió ir definiendo áreas en donde las barreras de acceso al diagnóstico oportuno y la posibilidad de aislamiento domiciliario podían estar, vamos a decir, disminuidas. En esas zonas que nosotros determinamos, se pudo ir haciendo dando una respuesta a través del dispositivo en la búsqueda activa y la gestión de casos. ¿Cuál es la importancia? En aquellos barrios populares, en las zonas en donde se detectaba un número importante de contactos estrechos, lo que se pudo hacer a través del detectar es hacer la evaluación de esos contactos estrechos en forma personal y determinar que en estos contactos estrechos, ante la presencia de un solo síntoma, se les hacía la evaluación mediante el testeo y en caso de ser positivo, permite durante el mismo día tomar la decisión de hacer el aislamiento preventivo del caso, la redefinición de sus nuevos contactos estrechos, y esto permite aislar rápidamente a aquellas personas que van a ser los que puedan producir la transmisión a terceros y así el proceso de diseminación. Y esto se hizo en un diseño a punto de partida del trabajo conjunto desde el Estado nacional, desde las jurisdicciones, que son los estados provinciales, y también, por supuesto, desde la participación de los municipios y departamentos. Pero adicionalmente, se pensó en un trabajo de todos, es un trabajo conjunto, acompañado también con las organizaciones sociales, los referentes territoriales, los líderes comunitarios y las organizaciones libres del pueblo, junto con también las organizaciones religiosas, para poder trabajar en estos lugares en donde la densidad poblacional y, como decíamos, el acceso tanto a veces a servicios de salud o la situación social puede hacer que haya una demora entre la presencia de los síntomas y el diagnóstico oportuno del caso. La estrategia de detectar tiene tres pilares básicos, que es buscar, testear y aislar y cuidar en el caso de que se detecten los casos positivos y también por que son contactos estrechos. Vamos a decir, esta triada es fundamental. La búsqueda tiene que ser proactiva en aquellas áreas en donde hay un gran número de contactos estrechos y de casos definidos. El testeo tiene que ser durante el día, tiene que ser un testeo que vaya hacia el lugar. Las estrategias de testeo se han hecho móviles para que el testeo pueda estar establecido lo más cercanamente posible del área geográfica en donde ocurren este número de contactos, y determinado durante el día en el proceso la positividad de ellos, poder darle una pauta de aislamiento fuera del domicilio y la posibilidad de determinados sus contactos estrechos que tengan la asistencia social necesaria para que puedan permanecer los 14 días de aislamiento dentro de su casa, y de esa manera, además, en el seguimiento, favorecer la detección precoz de los nuevos casos. Esto es un corte que hicimos ya después de 21.000 testeos y casi 10.000 casos confirmados.
en donde sí son diferentes barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que muestra que desde el día 1 que empezamos, que fue el 3 de mayo, el número de casos fue creciendo, pero este número de casos, a medida que se fueron detectando y aislando, lo que ocurrió en los días posteriores, ya en los meses, por ejemplo, en el mes de junio, empezamos en mayo y iniciando junio en el barrio 31, conocido como el barrio Padre Mujica, uno ve la disminución en el número de casos, siendo uno de los lugares en donde los porcentajes de positividad a la mitad de la instalación del dispositivo eran cercanos al 80%. De la misma manera se llevaron adelante estas estrategias en los barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires, que está comprendida por 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen íntima relación geográfica con la ciudad autónoma y que son los que se conocen como conglomerado del área metropolitana de Buenos Aires, y de la misma manera se llevó adelante la estrategia para poder, nuevamente, búsqueda proactiva, testeo en el día, y a través de la detección la posibilidad de hacer el aislamiento correspondiente y la definición y el contacto y seguimiento de los contactos estrechos. Adicionalmente, una de las medidas también que nos pareció relevantes fue que desde el Ministerio de Salud de la Nación y junto con la articulación con otras carteras ministeriales, poder llevar adelante el desarrollo de recomendaciones nacionales para diferentes tipos de, vamos a decir, tópicos, desde los tratamientos de sostén hacia los tratamientos antivirales específicos, las formas de notificación que fueran dinámicas, las instancias que pudieran requerir vamos a decir, de un protocolo para la generación de un protocolo. Como contábamos hoy, se han generado recomendaciones nacionales desde cuáles son las instancias que están establecidas como esenciales para el cuidado de la población general, como también así las recomendaciones para seguir favoreciendo la vacunación en el contexto de pandemia, entendiendo que hay una disminución en la circulación, pero haciendo fuerte la posibilidad de seguir llevando adelante la tarea de inmunización en la población general y sobre todo en los niños, la adecuación de los grandes espacios como edificios que no son hospitalarios en el contexto de emergencia, cómo deben estar adecuados para poder, como contaba Analía, poder ser una instancia de aislamiento de los casos leves y que permita seguir trabajando en todo momento en la contención de la transmisión de la enfermedad. Y de esta manera se han generado más de 100 recomendaciones que tienen diferentes, vamos a decir, secciones y capítulos que han permitido que cada una de las provincias y los municipios puedan hacer las adaptaciones locales y necesarias para generar protocolos que sirvan de guía tanto para los equipos de salud como para la reinstalación de actividades que se van sucediendo a medida de el control de los casos fuera de los lugares en donde tenemos transmisión por conglomerado, que se puedan ir haciendo de forma segura y de esta manera, ante la presencia de un solo caso, poder tener las medidas adecuadas para que ese caso se contengan los contactos estrechos y se disminuya la posibilidad de generar brotes o nuevos casos de transmisión, áreas de transmisión sostenida en el resto del país. Si tuviéramos que concluir 3 ejes importantes, el primero es una decisión política del máximo nivel con todo el arco político de Argentina y con 2 ejes, que fue temprana y que fue nacional, fue homogénea en todo el territorio nacional, que fue acompañada de medidas económicas que favorecieron que la población realmente pudiera acompañar desde el principio,
y que acompañó con un fuerte apoyo técnico de referentes de las sociedades científicas y de líderes, digamos, del área médica. Se pudo también trabajar muy fuerte en la comunicación y tuvimos también un abordaje de, además de las lecciones aprendidas, esta mirada de tener una mirada más lugares de mucho impacto, e inmediatamente incorporamos poblaciones originarias y barrios populares, donde el contexto de hacinamiento no permite cumplir con las medidas de distanciamiento social. Sabíamos que iba a ser una población a abordar específicamente, y con el detectar hemos podido articular con las jurisdicciones para poder generar esta estrategia complementaria en lugares de mayor dinámica de transmisión viral por una situación social y esta particularidad. Así que en ese sentido, en este momento estamos desde el 1 de julio al 17 de julio con una restricción de la circulación de vuelta muy importante en estas 4 áreas, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco y en 2 áreas muy pequeñas de provincias de la Patagonia, donde todavía hay transmisión comunitaria sostenida y donde, sobre todo en el área metropolitana, siguen aumentando los casos. Esperamos que con esta disminución de la circulación que rige desde el miércoles hasta el 17 de julio podamos disminuir esta tendencia y podamos cumplir el objetivo que siempre tuvo Argentina, que es que el sistema de salud pueda dar respuesta a la demanda. En este momento el porcentaje de ocupación de las camas de terapia de Argentina a nivel nacional es del 50%, y a nivel AMBA, que es el área más comprometida, es del 57%. Así que la medida implementada ahora es para disminuir el número de casos de hoy, para que dentro de 2 o 3 semanas no tengamos tensión en el sistema de salud y siempre podamos seguir dando respuesta, pensando que este mes de frío para Argentina también puede generar un impacto en la dinámica de transmisión y seguir trabajando en dar respuestas locales para problemas locales, porque en esto sí que no podemos mirar qué hicieron otros países. Así que un poco esta era la idea, y agradecerles de vuelta el espacio, y estamos a disposición para intercambiar opiniones y charlar. Muchas gracias. Gracias, Carla, Juan Manuel e Ana Lia. Podemos ver que bom governo importa, não é? É importante, não é verdade? É fundamental o bom governo. Hoje, se a gente for olhar os dados do Worldometer, o Brasil tem 292 óbitos por milhão de habitantes e a Argentina tem 31. Isso significa que nós temos 9 vezes mais mortes do que a Argentina. Vejam como que um bom governo importa para a saúde da população, não é? E Carla pôde mostrar, junto com Juan Manuel e Ana Lia, que não só medidas sanitárias, medidas de proteção social, medidas econômicas e, mais importante, transparência e confiança, não é? Eu acho que o povo precisa de confiar nos seus governantes, os seus governantes precisam ser transparentes. Então, creio que o caso da Argentina demonstra que bom governo salva vidas e mau governo piora a vida das pessoas e pode levar as pessoas a óbito. Então, como eu estava dizendo, o governo argentino é craque, o governo brasileiro é perna de pau, não é? É pereba na gestão pública da saúde, na gestão pública do Estado brasileiro. Então, aqui não tem a discussão quem é melhor, se é Maradona ou se é Pelé. O governo argentino está sendo bem mais competente que o governo brasileiro. Então, eu queria parabenizar o governo argentino por essa lição que está dando ao povo brasileiro e ao mundo, e por salvar vidas e por cumprir o seu mandato de representar o povo argentino. Muito obrigado por esse trabalho. Vou passar a palavra à minha querida amiga Deise Ventura, que é uma colega
que está lutando e defendendo o Brasil, defendendo o Sistema Único de Saúde e que tem uma visão importante do papel das organizações internacionais, das organizações bilaterais no controle da pandemia. E ela foi uma inspiradora desse momento, desde com sua experiência internacional, disse de uma maneira muito apropriada, vamos convidar os colegas argentinos para conversar com a gente. E aí está o exemplo que a gente aprendeu hoje de que bom governo importa. Deise, querida, a palavra é sua, muito obrigado de estar aqui com a gente, e é uma felicidade a Faculdade de Saúde Pública contar com o seu trabalho, com o seu papel e com a sua experiência. Muito obrigado, querida Deise. Gracias a ti, Marco, y buenos días a todos. Muchas gracias, Carla, Analía y Juan Manuel, por las excelentes exposiciones. Me imagino que por razones políticas, la respuesta argentina a la pandemia no ha recibido la atención necesaria en los medios brasileños. La televisión, los periódicos, las redes sociales hablan de ejemplos de países lejanos y se habla muy poco de nuestros vecinos. Conocemos a las autoridades sanitarias de los países ricos, pero no conocemos a las autoridades argentinas. Es necesario, evidentemente, felicitar a los grandes vehículos de prensa en Brasil porque actualmente desempeñan un papel fundamental en la comunicación de riesgos durante la pandemia ante la omisión o acción negacionista del gobierno federal brasileño y la confusión generalizada sobre las medidas de cuarentena entre los diferentes niveles del gobierno, pero tenemos que seguir luchando para que Brasil recuerde que es parte de América Latina y en particular de Sudamérica. Y por esta razón quiero también felicitar a mi escuela y en particular al querido compañero Marco por la organización de este evento, porque la Universidad de São Paulo necesita comportarse como una universidad latinoamericana y ni siempre lo hace, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos que están aquí por este encuentro. Yo creo que la doctora Carla Bisotti nos ha ofrecido la síntesis de la respuesta argentina, gobernanza y articulación política y técnica, pero sobre todo decisión política con prioridad sanitaria. Me parece que ese es el elemento que sintetiza a toda esta política de respuesta a la COVID. Quería preguntarle, doctora Carla, ¿cómo se ha hecho posible la construcción del consenso entre fuerzas políticas que estaban muy polarizadas, que han enfrentado un proceso electoral muy difícil, que han enfrentado sobre todo la crisis económica que dejó el macrismo, profundizada por el macrismo y que además sigue, ¿no?, una crisis tan profunda? En esta coyuntura tan difícil, ¿cómo ha sido posible construir este consenso? Y si eso está vinculado a la cultura política argentina, a una maturidad de la clase política argentina, si está vinculada a una conciencia sobre la gravedad de la enfermedad y el riesgo de propagación y los riesgos también en consecuencia de esta propagación sobre la salud o sobre la vida. También cuáles son en el cotidiano los desafíos de la construcción de este consenso. Yo he estado muy impresionada con las conferencias de prensa donde se presentaba el presidente de la nación, el gobernador de la provincia y el intendente de Buenos Aires, que pertenece a fuerzas políticas diferentes, pero se presentando en conjunto, ¿no?, para hablar de la respuesta a la pandemia. Entonces le pregunto si todo eso está vinculado también al grado de adhesión de la población a las medidas relativas a la pandemia. Y quería preguntarle también, no sé si es un tema que está a cargo del Ministerio de la Salud o no. O entonces, si no está a cargo del Ministerio de la Salud, por favor, no considere mi pregunta. Pero este jueves hemos tenido la cumbre virtual de los presidentes, de los jefes de Estado del Mercosur. Y claro, Brasil una vez más pasó vergüenza
con el presidente de la República que tenemos, que no ha podido hablar ni 5 minutos sobre la pandemia o Brasil o la integración regional o lo que sea. Pero de todas maneras salió un comunicado conjunto que habla mucho de la pandemia. No habla nada concreto o más preciso, pero habla de la pandemia, habla de la COVID en distintas dimensiones, derechos de los trabajadores, la cuestión de la mujer, y habla del deporte también, que es una obsesión del presidente, que se retome los campeonatos del fútbol. Pero le pregunto si concretamente hay acciones en el ámbito del Mercosur en relación a la respuesta a la pandemia, porque también ahí vemos una falta de liderazgo de Brasil en el plan regional, una dificultad de comprender si realmente se está haciendo algo, y también le pregunto si la cuestión, si considera la cuestión pertinente, pregunto cuál sería el rol de Brasil en esta articulación regional para la respuesta, sí, imaginando que ella pueda existir, y particularmente en el Mercosur. Una vez más, muchas gracias por su participación y por todo que nos ha aportado hoy, y después vamos a tener también cuestiones del público que nos escucha en este momento. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí. ¿Contesto? Carla, ¿puede dialogar con la colega Daisy, por favor? Después hay acá 4 preguntas del público en el YouTube, e quero estimular os colegas que estão aqui na sala do Zoom, que podem fazer perguntas também pelo Q&A. Ok, Carla, por favor. Perfecto. ¿Me escuchan bien para la respuesta? Nosotros tenemos un ministro de salud que tiene una historia y una recorrida en salud pública. Sea ministro de salud asumimos el gobierno el 10 de diciembre con una situación económica, social y política compleja en Argentina, con un cambio de gobierno de un partido político a otro y una situación económica muy compleja que ya generaba un desafío enorme, refundar la salud pública, que había dejado de ser Ministerio de Salud para ser una secretaría, refundar un programa de vacunas, tener un brote de sarampión. Era realmente difícil el el desafío, y en ese sentido el rol de nuestro ministro en su historia en la salud pública ha sido clave para poder liderar esta situación, tanto con el sector público, con el sector privado, la seguridad social, los financiadores, los gobernadores, los ministros de salud de las provincias. Ha sido un referente clave para nuestro presidente, que, como ustedes compartían, ha priorizado la salud sin elegir entre salud y economía, sino que también ha acompañado con medidas económicas que han sido un esfuerzo enorme para nuestro país por la situación económica en la que estaba, pero entendiendo que era un esfuerzo inmenso para la sociedad y que de alguna manera el Estado tenía que acompañar. Y ahí, en relación a la oposición y a la situación política, diferenciamos clarísimamente 2 posturas. Fundamentalmente tienen un rol de gestión, han mostrado una posición de muchísimo consenso y trabajo conjunto, como es el jefe de gobierno de la ciudad de Gubernadoras, el Congreso, a diputados y diputadas, y senadores y senadoras de oficialismo y de todos los partidos, todo el arco político de la oposición, y en eso la verdad que ha sido realmente ejemplar la unión que ha tenido Argentina en relación a las medidas que se han implementado. Me parece que es un liderazgo político, un gran acierto del presidente, y la figura de nuestro ministro de Salud de la Nación ha sido clave también, acompañado de un comité de expertos que le ha dado mucha confianza y transparencia a las decisiones y a su comunicación, y un equipo técnico del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de cada una de las jurisdicciones, y un equipo de salud de Argentina que realmente ha estado
con muchísimo compromiso a la altura de esta situación. Un poco el desafío que tenemos en este momento es sostener las medidas que generan muchísimo esfuerzo y ahora sí se está viendo alguna situación más política, sobre todo de la oposición, que no tiene un rol de responsabilidad en la gestión, de cuestionar las medidas, de focalizar en la situación económica en función a lo que es el aislamiento y no en función a lo que es la pandemia y el impacto mundial que está teniendo esta situación, y estamos en el desafío de volver a generar ese consenso. Generalmente cuando uno está en una situación favorable y no ve lo que podría haber pasado, no pasó, es más difícil valorar los logros, ¿no es cierto? Lamentablemente con Brasil, con Chile, empezamos a confirmar casos más o menos en la misma semana epidemiológica y la curva de casos y la curva de fallecidos es muy, muy diferente, y cuando no pasa lo que podría haber pasado, por ahí no se visibiliza tanto el logro y cuesta más generar los esfuerzos para sostener las medidas, que son bien difíciles y tensionan al equipo de salud y a la sociedad. Pero bueno, ese es el desafío que tiene nuestro presidente, nuestro ministro de Salud ahora, y estos 15 días van a ser claves para poder reformular esta situación en relación al número de casos y a estas posiciones. Y en relación con Mercosur, nuestro presidente ha tenido contactos bilaterales con la mayoría de los presidentes de la región, ha tenido contacto con Chile, ha generado una colaboración bilateral, tiene contacto permanente tanto el ministro como el presidente con funcionarios de Paraguay. Nosotros nos contactamos en una reunión de Mercosur con el primer ministro de Salud que tuvo Brasil, que ya ha cambiado también, y en relación con Mercosur, la situación política de nuestra región es complicada y no es como fue cuando realmente se generó el Mercosur con esa mirada de unión latinoamericana, así que nuestro presidente tiene una mirada realmente de una gran relevancia a estas alianzas estratégicas regionales y latinoamericanas, así que seguramente trabajará fuerte durante la pandemia y después de la pandemia para reconstruir lazos, sobre todo con Brasil en relación a la sociedad estratégica que tiene independientemente de los gobiernos. Así que en ese sentido realmente estamos convencidos que ese va a ser el camino y que de a poquito se tiene que ir instalando ese concepto, pero sin lugar a dudas no estamos en un momento fácil en Mercosur y esta pandemia impacta todavía más en esta situación. Gracias, Carla. Ya tenemos 4 preguntas de los participantes que yo voy a hacer, pero antes quiero decir que nosotros tenemos una envidia buena de ustedes, porque ustedes dijeron que tiene un ministro de la salud y que tiene historia. Nosotros no tenemos ministro de la salud ni historia. Entonces ustedes tienen el ministro de la salud, Rinés González, que tiene historia. Qué lindo esto. Voy a hacer entonces las 4 preguntas que tengo acá para los colegas de Argentina. A primeira pergunta é da Paula Verônica Martini Maciel, que faz a seguinte pergunta: vocês estão fazendo o SUAB para todos os casos suspeitosos, para todos os casos suspeitos? Então, a primeira pergunta da Paula Verônica Martini Maciel: vocês estão fazendo SUAB em todos os casos suspeitos? Segunda pergunta da Socorro Castelo Branco: qual o tempo entre a coleta de RT-PCR e o resultado? Como estão sendo estruturados os laboratórios? Terceira pergunta também da Paula: o uso do fármaco Lopinavir, Ritonavir, como vocês estão fazendo e quais são os pacientes que vocês estão optando para fazer o tratamento? A Michele destaca
que o comentário da Deide, que a Universidade de São Paulo precisa de se comportar como uma instituição latino-americana, foi perfeito. E a outra pergunta, da Gabriela de Júlio, é a quarta pergunta, e aí depois eu devolvo para os colegas argentinos. Bom dia, parabéns pelo excelente webinar. Gabriela de Júlio, colega da faculdade. Minha pergunta é focada em duas dimensões no enfrentamento da pandemia: percepção de risco e comunicação de risco. Em linhas gerais, a população argentina está ciente da seriedade e gravidade da pandemia e aderiu às medidas propostas pelo governo. Na visão dos colegas argentinos, o que tem mais influenciado a percepção dos riscos associados à Covid-19 e na aderência das propostas e mudanças de comportamento? Sobre comunicação de risco, o Ministério da Saúde atuou junto a outros ministérios e esferas de governo para estabelecer as estratégias de comunicação? E como vocês veem a cobertura midiática argentina sobre a pandemia e as medidas propostas? Dejo para ustedes estas 4 preguntas, por favor. Contesto la última y en relación con los hisopados y con los tratamientos, Juan y Ana. Argentina, yo creo, esto es personal, digamos, en el momento en el que se declara la pandemia y que Argentina empieza con los casos y toma la decisión, la situación en Europa, en España y en Italia era dramática. Las imágenes que venían del desborde del sistema de salud en España y en Italia, en Argentina, estaban muy, muy presentes, así que esa percepción del riesgo y las medidas homogéneas, consensuadas y con muchísimo diálogo político y con un apoyo muy importante de la comunidad científica han sido claves para que se tome una decisión precoz, nacional y que haya tenido muchísimo acatamiento. Realmente en ese momento la percepción de riesgo de lo que pasaba en países que tienen un vínculo muy estrecho con Argentina, como Italia y España, han sido claves para este inicio. Y ahora justamente es un poco la amenaza, más allá de digamos, la duración de la situación, el esfuerzo que genera, el impacto emocional, social y económico que tiene la pandemia en todos los países del mundo. Realmente el ver que también en Europa se están reanudando actividades, empezaron a jugar al fútbol, tienen actividades sociales, también disminuye la percepción del riesgo, acompañado que en Argentina no hemos tenido ese impacto. Empieza a ser más difícil sostener las medidas y poder visibilizar los logros, que Argentina es uno de los 3 países que tienen menor incidencia y menor mortalidad de la región de las Américas, y te cuesta visibilizar esa situación y sostener ese logro. Es como que es víctima de su propio éxito, lo que no sucede es difícil de ver y entonces por ahí no se valora tanto. En ese sentido, estamos en un momento bisagra de renovar esa confianza, de poder estimular que la población perciba el riesgo, que esto todavía no terminó, que nos queda un tiempo largo día a día con esto. Los medios de comunicación en Argentina tenemos de miradas políticas, hay medios que generan fuentes de información científicas. Nosotros tenemos una red argentina de periodismo científico que tiene un rol muy, muy importante, pero también hay espacios de televisión que pueden confundir a las personas a que no cumplan con las medidas de prevención. Hemos tenido algunas situaciones de algunas manifestaciones, algún contraste entre la libertad individual y las medidas de salud pública. Es un porcentaje minoritario, pero que en este momento tiene más visibilidad que antes, y no deja de ser todavía muy, muy minoritario comparado con las adherencias a las medidas y con la valoración que estas medidas han tenido realmente impacto en salvar vidas y en hacer que Argentina pueda dar respuestas de su sistema de salud.
En relación a los hisopados. En relación a los hisopados, hoy Argentina todavía realiza hisopado a todos los casos sospechosos. Dispar el tiempo que se demora en la obtención del resultado, en los operativos detectar, que son los operativos en donde contaba Juan, que son poblaciones vulnerables y que necesitamos un aislamiento rápido. Se lograron generar redes para que el diagnóstico esté en el día o a lo sumo al otro día en estos operativos específicos. En relación a las redes de laboratorios, se duplicaron o incluso triplicaron la capacidad diagnóstica, pero lo que sí estamos viendo en estos últimos días es que está empezando a haber ya, debido al aumento de la cantidad de casos, sí una demora en la obtención del resultado. Entonces, se están reevaluando estrategias, pero además se está trabajando fuertemente en realizar las acciones de aislamiento ante el primer síntoma, digamos, ¿no? Ante la sospecha, independientemente de lo que esté demorando el resultado. Pero sí es verdad que en estos últimos días, con el aumento de casos que hemos tenido, comenzó a haber una demora de varios días entre la realización del hisopado y la obtención del diagnóstico, lo que nos está llevando a evaluar distintas estrategias en este momento. Lo que tiene el detectar específicamente es que tiene un circuito de laboratorio para tener el resultado en 24 horas. Entonces, eso es el complemento que se genera en relación a la agilidad para poder aislar o no aislar. Claramente, a medida que aumentan los casos, ese pasa a ser el cuello de botella, pero al momento Argentina sigue haciéndole PCR a todos los casos sospechosos y se fue ampliando la definición de caso sospechoso de contacto estrecho, y la sensibilidad de esa definición de caso es mucho más amplia en las poblaciones definidas como vulnerables en relación a barrios populares, contexto de encierro, personas en situación de calle, comunidades originarias e instituciones cerradas, y también tenemos una definición de caso más amplia para el personal de salud, por el impacto que tiene tanto en la exposición al virus como en la circulación viral dentro de los hospitales y los centros de salud. Así que seguimos trabajando con PCR en tiempo real. Argentina ha desarrollado diferentes kits nacionales de diagnóstico, serología, una técnica también de PCR en tiempo real y 2 técnicas de genómicas isotérmicas que no necesitan termociclador, que están aprobadas por nuestra entidad reguladora y que podrían agilizar y expandir más el diagnóstico en este momento donde es crítico hacerlo, y se está generando un trabajo muy grande también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Producción para escalar esa producción y poder también contar con esa capacidad diagnóstica para seguir generando el test individual porque lo que sucede es que si confirmamos por nexo ya vamos a tener que aislar a todas las personas febriles, y mientras podamos descartar un porcentaje, ese aislamiento va a poder ser más factible. Y en relación al tratamiento, hemos planteado desde el Ministerio de Salud de la Nación que todo tratamiento que se lleve adelante en el marco de las jurisdicciones se haga como ensayo clínico, dado que los resultados de diferentes propuestas terapéuticas, ya sea el caso de hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir, han sido desaconsejados en los estudios a través de los datos del estudio, los datos provenientes de evaluaciones parciales del estudio Solidaridad. Argentina participa, es uno de los países que fue invitado por la Organización Mundial de la Salud, y por decisión de nuestro ministro rápidamente ingresamos al estudio Solidaridad, y es uno de los países que está participando, de la misma manera que también de la mano del impulso en la ciencia y la investigación se han desarrollado estrategias para oportunidades de tratamiento y evaluación en el marco de ensayos clínicos para el uso de plasma de pacientes recuperados
la posibilidad de usar gamma hiperinmune en relación también a los resultados que puedan tomarse de pacientes recuperados. Y cualquier otra estrategia de tratamiento está en esa línea. Estamos viendo qué es lo que ocurre recientemente con los glucocorticoides a través de datos todavía que no han sido completamente publicados, pero que sí ya agencias como el Instituto de Salud de los Estados Unidos o Gran Bretaña han visto muy buenos resultados con corticoides en pacientes críticos, algo que inicialmente estaba cuestionado en el marco de los pacientes con enfermedades virales que tuvieran síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hoy lo que hacemos regularmente es, tenemos equipos que revisan la bibliografía, que evalúan instancias y estamos desde la gobernanza que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación y junto con otros ministerios como el de Ciencia y Tecnología, poder evaluar constantemente lo que ocurre como resultado sanitario. Deis, querida, ¿quieres comentar algo más? Não, tudo tá excelente. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Eu vi. A pergunta que tem no chat é da Michele Afonso, e que pergunta aos colegas argentinos quanto à contaminação dos profissionais da saúde, como que vocês estão se organizando nesta questão de haver defasagem quando se faz necessário afastar os profissionais contaminados? Paso a palabra para você. Bien, Argentina, como todo el mundo, ha tenido impacto en el personal de salud, en el principio de la epidemia, en el aislamiento estricto, en la proporción de los casos confirmados del equipo de salud era de un poco más del 15% y ahora en una etapa de muchas más actividades autorizadas, ese porcentaje bajó al 8%, y la curva de personal de salud se comporta igual que la curva de los casos confirmados en la comunidad también. No hemos tenido un problema específico en el personal de salud en relación a una curva diferente que la curva epidémica que está teniendo Argentina, con una disminución de la proporción, con un trabajo que se hizo desde el Ministerio, de una resolución ministerial de cuidar a quienes cuidan, con el apoyo de Nación para la provisión de equipo de protección personal y planes de entrenamiento y monitoreo del uso de protección personal y la organización del sistema de salud en 2 circuitos, COVID y no COVID, y el entrenamiento específico en las personas que están en el circuito COVID y el trabajo para minimizar la transmisión. Lo que hemos visto en la investigación de brotes es que hay algunas, nosotros en el sistema de vigilancia tenemos la posibilidad de cargar que una persona es trabajador de salud, así que tenemos ese dato identificado. Tenemos infecciones por viajes, por transmisión comunitaria, y dentro del centro de salud predominantemente por transmisión horizontal, no tanto de paciente al trabajador de la salud, que por supuesto eso también sucede, pero un problema grande con el que estamos trabajando es la transmisión horizontal del personal de salud en el ámbito hospitalario, en la sala de reuniones, en otros ámbitos que no son el contacto específico con el paciente. Se está trabajando muy fuerte en eso. Otra área que se ha reformulado en Argentina es el área de producción textil, que ha generado la producción de barbijos, de protectores faciales, de camisolines, en millones para poder favorecer el acceso al equipo de salud de estos equipos de protección personal, así que en ese trabajo también se organizó los equipos de salud en grupos de 14 días, en grupos que hacen actividades separados, cosa que si hay algún integrante del equipo que tenga que aislarse, se aísla ese equipo y continúan los demás equipos. Y en este momento, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde el impacto en el personal de salud es importante, se está yendo la semana que viene con terapistas de otras provincias para apoyar al sistema de salud de la provincia de Chaco
y poder generar entrenamiento a las personas que están en Chaco y a dar apoyo también en grupos cada 14 días para que el sistema de salud pueda seguir dando respuesta. Sin duda es un desafío enorme y cada jurisdicción y cada situación generan un desafío para conseguir una respuesta, pero hasta ahora hemos podido dar respuesta también en esa situación. Não temos mais perguntas, nem aqui, nem no Q&A, nem no YouTube. Eu queria, então, como uma fala final minha, e depois passo para a Deis, para alguns comentários que ela queira fazer. Como somos da universidade, a gente valoriza muito livros, publicações, e eu acho que o case da Argentina é um case de governança maravilhoso. A gente usa muito o termo governança diferente do termo governabilidade. Governabilidade é a capacidade que um governo tem de articular as forças dentro do parlamento, por exemplo. A governança é muito mais sofisticada, ela demanda uma articulação maior de estruturas de governo de nível federal, estadual, municipal e a sociedade civil, né? Passa por questões de transparência, passa por questão de confiança. Então, eu queria estimular os colegas argentinos a publicarem, a escrever sobre essa bela experiência que eles estão tendo de governança, de forma que o título do nosso webinar, que foi o enfrentamento da Argentina à Covid, lições para o Brasil, que essas lições possam ser ensinadas no Brasil, em salas de aula, em discussões, e que o case argentino de governança passa a constar para a história do combate às epidemias e da construção de uma sociedade democrática forte. Isso não é sem conflitos, isso não é sem dificuldades. A gente sabe da polarização entre o peronismo e o macrismo, mas a gente sabe de que quando um país pensa em algo comum, não é? Esse comum passa a ser muito mais relevante do que polarizações políticas. E eu acho que a Argentina demonstrou isso. E se precisar do nosso apoio para traduzir para o português esse livro, contem com a gente, porque será uma lição belíssima para se contar em 2020 o que a Argentina está fazendo pela saúde pública latino-americana, pela saúde pública mundial. Quando a gente fizer congressos no Brasil, queria contar com a presença da Ana Lia, do Juan Manuel, da Carla Visotti, e que ela possa trazer o querido Carlos Visotti junto, para que possamos novamente nos encontrar. E a gente espera que os argentinos possam logo refazer, retornar, reunir nos seus lindos assados, né? Os assados argentinos, também como essa história da governança argentina, é parte da história desse lindo país. Então eu queria agradecer muito a Carla, a Ana Lia, ao Romanel, a Romina e a Verônica, que foram pessoas com as quais eu estabeleci contato e que foram o canal de comunicação com a Carla, assim como agradecer a doutora Mirta Roses por ter facilitado essa possibilidade. Então, um beijo forte para vocês. Viva o povo argentino, viva o governo argentino, viva Alberto Hernandes, Cristina, nesse momento importante. Deis, te passo a palavra para você concluir o nosso webinar, minha querida. Solo para reiterar las palabras de Marco y también decir que en nuestra agenda de investigación tenemos que incluir al caso argentino, lógicamente junto con los compañeros argentinos, con los profesores, docentes e investigadores, pero hay tanta investigación en Brasil sobre otros países y tan poca sobre Argentina en distintos campos, incluso en salud pública. Entonces también es una tarea de nosotros promover este encuentro y reitero también la idea de que se pueda tenerlos personalmente cuando posible acá para una gran conferencia en la Escuela de Salud Pública sobre la situación en Argentina y además decirles muchas gracias
nos han traído en este encuentro insumos muy importantes, porque vamos a hablar mucho de Argentina en cada intervención pública que se haga en los medios, en los eventos académicos. Vamos a aprovechar entonces todo lo que hemos aprendido con ustedes hoy, más detalles que no se encuentra con facilidad, aunque se tenga la intención de difundir el caso argentino. Y ha sido un lindo encuentro. Esta grabación estará disponible en nuestro canal en YouTube y vamos a divulgarla entre los estudiantes, etcétera. Así que muy valiosa la participación. Sé que están muy ocupados, con mucho trabajo. Muchísimas gracias por la generosidad de estar con nosotros esta mañana. Y gracias a todos que nos han acompañado y trabajado para hacer este evento posible. Hasta luego, muchas gracias. Somos nosotros el honor para nosotros de haber compartido esta mañana, el orgullo que nos da el compartir el trabajo de todo un país que se ha unido para salvar vidas, como dicen ustedes. Les mandamos un abrazo enorme a todo el pueblo brasilero. Estamos a disposición para lo que necesiten siempre. Nuestro presidente, nuestro ministro, el Ministerio de Salud de la Nación está a disposición de cada uno, de cada una de las universidades y de todos los que necesiten que compartamos experiencias, lecciones aprendidas que han sido con errores y con aciertos, pero estamos seguros que ustedes también van a pasar esto, que van a fortalecerse y aprender lecciones y que siempre nos va a encontrar juntos para compartir las buenas, las no tan buenas y para seguir adelante. Así que les mandamos un abrazo enorme y realmente cuenten con todo el pueblo argentino, con el gobierno argentino y con toda la academia y las universidades de Argentina para trabajar con ustedes siempre. Muchas gracias.